Buenas tardes, soy Carmen Julia Cabello Matamala, magistrada del Perú. Y bueno, en primer término yo quiero agradecer a la doctora María Fontemaki, presidenta de ALAMP, la cordial invitación para participar en este 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Así también agradecer a la colega doctora Lina Pacero por sus cordiales palabras de presentación. Y por supuesto, resaltar la importancia de este esfuerzo de los organizadores de permitirnos a los operadores de justicia, profesores y especialistas en esta importante temática, generar un espacio de reflexión, de comentario y particularmente de intercambio de experiencias, tan necesario por las temáticas que tratamos, así como por el particular contexto en el cual estamos todos los países del mundo por la emergencia sanitaria. Bien, el tema que me corresponde abordar es el derecho de opinión de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. Me van a permitir compartir pantalla para poder precisamente empezar con la exposición de este tema. Bien, y queremos hacerlo con unas cifras. Son dos imágenes que nos dan cuenta de la incidencia sobre la violencia respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes en el Perú en este periodo complejo, enero-agosto 2020. Y podemos advertir que niños y niñas tienen un 16% de atenciones, los adolescentes 13%, y eso nos da un aproximado de 29% con 54.125 casos. Y si vemos quiénes son los que han sido más atendidos, en un 65% con 10.393 casos son niñas y con el 35% niños. La gran pregunta que nos planteamos es, este 30 y pico por ciento, este 29%, ¿será efectivamente las cifras? ¿O hay un gran silencio? Y por eso queremos empezar este planteamiento. Un gran silencio de parte de la niñez respecto a la violencia y a otras afectaciones de derechos que sufren. Dicho esto, creemos que es fundamental que trabajemos este derecho de participación. Y esto lo comprendemos con total naturalidad nosotros ahora, después ya de 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde nos plantean un enfoque, una visión sobre la infancia. Y ahí, ¿no?, la mayoría de los que estamos participando en esta actividad sabemos que el considerar al niño sujeto de derecho es una visión que rompe con la teoría de la situación irregular como objetos de protección, entre comillas, a esta imagen, esta perspectiva de lo que importa la protección integral de los niños en la satisfacción de sus derechos. Otro concepto clave en este contexto es el de la autonomía progresiva, ¿no? Eso es muy importante. Considerar que el niño es un sujeto de derecho en desarrollo y en ese sentido va progresivamente ejercitando sus derechos. Y ello consideramos como Barata, ¿no?, lo ha delineado hace muchos años, en camino al ejercicio ciudadano. Qué importante esa visión en las realidades como las nuestras, en donde se requiere el fortalecimiento del sistema democrático. Y ese es a partir de la infancia, generando ciudadanía. ¿Cómo?
a través del respeto de los derechos de la infancia y su ejercicio progresivo de derechos. En ese contexto comprenderemos qué trascendencia tiene el derecho de participación. Bien, no podemos tampoco dejar de comentar el principio rector de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por lo tanto del derecho a la infancia. El interés superior del niño, que es, por supuesto, el argumento central de todas nuestras decisiones en el ámbito jurisdiccional, administrativo, estatal, y como es natural, también debe serlo en el ámbito de las relaciones privadas. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3, determina que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben considerar primordialmente el interés superior del niño. Silero nos insiste y nos dice, esta fórmula del principio del interés superior del niño es una garantía de vigencia de los demás derechos. Y yo creo que eso es una comprensión muy importante. ¿Por qué? Porque nos objetiviza al interés superior del niño y deja de ser un elemento un tanto subjetivo que parte de la perspectiva individual de quien lo observa y estima que es más o menos beneficioso al niño. Silero nos enfatiza en que este principio es una garantía, porque interés y derecho se asimilan. Y en ese entendido, el interés superior del niño es la maximización en el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, cuando yo estimo como operador de justicia que tengo que aplicar el interés superior del niño, tengo que evaluar que sus derechos sean respetados y estos puedan hacerse, y particularmente yo mucho uso esa palabra, efectivos. Muy bien. La observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño, que es precisamente sobre este tema, el interés superior, nos señala 3 niveles o 3 alcances del concepto del interés superior del niño. Como derecho sustantivo, como principio interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento. Entonces tenemos que nosotros, cuando tenemos que identificar el interés superior del niño, tenemos que revisar qué derechos estamos protegiendo y qué derechos están siendo afectados. Y en esa ponderación determinar qué es lo mejor para el niño o adolescente. Ese es un tema muy interesante que tenemos que tener en consideración, ¿no? Los operadores de justicia. Les comento, por ejemplo, nosotros hemos tenido desde hace algunos años una reiterada jurisprudencia de control difuso en materia de filiación. ¿Por qué? Porque nuestra legislación se ha tornado en algunos aspectos anacrónica, y este es uno de ellos. Entonces, hay que ponderar entre el derecho a la filiación dinámica, por ejemplo, entre el derecho a la paternidad que pueda tener el padre biológico desplazado contra su voluntad. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta y privilegiar en los casos concretos, en cada uno de ellos, hacer una evaluación de cuál es precisamente este interés superior. En la Convención sobre los Derechos del Niño también se hace referencia a 4 conceptos que son muy importantes y vinculados al tema que estamos trabajando, ¿no? La unidad familiar como regla. Por lo tanto, la separación del niño o adolescente de su familia es la excepción.
el derecho de participación, que es el que precisamente en unos instantes empezamos a desarrollar, la comunicación con los padres y el derecho a la información. Aspectos sobre los cuales vamos a regresar en unos momentos. Quiero comentarles que aquí, desde el Perú, además de estar el interés superior del niño expresamente regulado en el Código de los Niños y Adolescentes, desde el año 2016 hay un texto normativo, la Ley 34466, que establece parámetros y garantías para la consideración primordial del interés superior del niño. Pues creemos que eso es un tema interesante. ¿Por qué? Porque da ciertas pautas, precisamente, ¿no?, como las vemos acá en el artículo 4, para que, titulado Garantías Procesales, para que este interés superior del niño pueda ser cautelado en los diversos procesos judiciales y procedimientos, ¿no?, administrativos. Bueno, vamos a introducirnos al tema que es materia de esta exposición el día de hoy y compartirles no solo conceptos. Yo creo que como colegas lo que nosotros queremos compartir son experiencias, esfuerzos institucionales, ¿no?, buenas prácticas, y por ahí vamos a tratar de ver qué ha pasado en el Perú en esta materia. Y aquí vemos que, ¿qué es el derecho de participación? Nos dice, el Estado está obligado a garantizar una igual consideración y respeto de todos los niños, adoptando las medidas para darles efectividad y protección. En ese entendido, es necesario reconsiderar la relación entre el Estado y la sociedad civil y las instituciones a nivel central con las locales. Es decir, esta es una mirada transversal, no solamente del Estado, sino de la sociedad civil y de la familia, para crear espacios de participación para los niños, como decimos, en la familia, en las organizaciones de la sociedad civil y en las diferentes entidades del Estado cuando tengan que de alguna manera, ¿no?, ser afectados por su participación. Bien, el artículo 12 desarrolla el derecho a la expresión del niño, y en ese sentido la Convención señala que los Estados firmantes garantizan que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, vale decir que no haya interferencias en su opinión, a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, ¿no?, debiendo tenerse en cuenta las opiniones del niño en función a su edad y madurez, ¿no? Debe ser escuchado en procedimientos judiciales, pero como vamos a ver más adelante, esto se extiende a toda autoridad y por tanto en los procedimientos administrativos también es necesaria su participación. ¿Bien? Entonces lo puede hacer directamente o lo hace a través de su representante. Muy bien. Vamos a plantearles unos casitos de la Corte Interamericana que precisamente se refieren a la relevancia de la participación de los derechos, de la participación de los niños y adolescentes en los procesos o procedimientos en que están afectados sus derechos. Este caso, familia Pacheco Tineo versus Bolivia, es un caso de expulsión. Un miembro de la familia en los 80s estuvo sindicado en un proceso contra terrorismo. Y bueno, ellos fugaron hacia Bolivia y estuvieron un tiempo ahí, luego pasaron a un tercer país y al retornar a Bolivia, bueno, fueron expulsados. El tema en referencia al aspecto que estamos nosotros trabajando es el de participación de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí la Corte estableció responsabilidad
Por tanto, solo tenemos una plataforma adicional de derechos inherentes por su condición de sujetos en desarrollo, pero también se pueden aunar otras vulnerabilidades, como es el caso de la discapacidad. Entonces tenemos aquí una interseccionalidad que no podemos obviar y a la cual tenemos que asumir. Entonces, no solamente adolescente era adolescente y por lo tanto vulnerable por condición de edad, sino que también por el accidente que había sufrido había quedado lesionado y por tanto su discapacidad era otra condición más que tenía que ser materia de evaluación para su respectiva protección. Este es un tema que yo quiero compartir con ustedes porque es una herramienta fantástica, fantástica para quienes somos operadores de justicia. ¿Qué son las 100 reglas de Brasilia? Estas versan sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Les cuento. La Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales, que nos reúne a todos los poderes judiciales de Iberoamérica, anualmente se reúne como sesiones resultado y tienen todo un trabajo intenso en el año en diferentes comisiones. Bueno, hacia el 2008, ellos emitieron, consensuaron estas 100 reglas para la administración de justicia a efectos de favorecer el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Se dieron en el año 2008 y en el caso del Perú, por ejemplo, son obligatorias desde el año 2010, que fueron incorporadas, ¿no?, institucionalmente a nuestra normativa. En ese entendido, estas reglas están dirigidas a favorecer el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de mujeres, de víctimas, internos, de migrantes, ¿no? Este conjunto de poblaciones que tienen obstáculos por sus propias condiciones para acceder a la justicia. Y en ese entendido, generan pautas que facilitan que nosotros, como operadores, y que la institución como tal, pueda ir generando facilidades para que se superen estos obstáculos que ellos en la realidad encuentran para un efectivo acceso a la justicia. Entonces aquí hay un conjunto de reglas que están dadas para los niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen derecho a una tutela especial, dice el artículo 5, la regla 5. ¿No? Todo niño, niña o adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo, ¿no? Nos hace énfasis en eso. Y por lo tanto nos va a dar recomendaciones muy interesantes y sencillas y posibles. Nos dirá, no solamente tienes que escuchar, tienes que crear condiciones personales de contextos e infraestructura para que los niños puedan dar una opinión libre. Y por eso te dice, adecúa las salas. No pueden ser las mismas, no pueden ser esos lugares grises que caracterizan nuestras sedes judiciales, ¿no? Busca ambientes más amables, en donde con la participación de los especialistas, de los equipos multidisciplinarios, ¿no?, los niños puedan expresar su opinión. Tu juez te dice, ¿no?, para que se facilite la comprensión, utiliza un lenguaje sencillo y olvídate de formalismos innecesarios, como la toga, la distancia física con el tribunal y otros similares. Acércate al niño y escúchalo como
como ser humano. Se habla de la privacidad, luego vamos a volver sobre otros temas que plantean las reglas de Brasilia, porque vamos a seguir ahora con la observación general 12 del Comité Internacional de Derechos del Niño. Aquí, bueno, nos va a detallar que los Estados partes estamos obligados a facilitar su participación, ¿no?, en procedimientos judiciales civiles, penales, administrativos. Y nos va a enunciar, ¿no? Nos hablará de divorcio, separación, separación de los padres y formas sustitutivas de cuidado, ¿no? Yo les adicionaría, como les estaba comentando, por ejemplo, en los temas de filiación. ¿Qué dramas realmente en los desplazamientos de filiación? Cuando un niño o adolescente ha crecido con un padre legal y un padre y una familia que la siente suya, y luego se cuestiona su filiación con una prueba de ADN, ¿no? Filiación estática versus filiación dinámica. Y hay que escucharlo. Hay que escuchar cuál es su visión de familia. ¿A quién considera a sus padres? ¿A quién considera a sus hermanos? Son temas complejos, pero el niño no puede estar, y el adolescente, no puede estar excluido de esta situación. Entonces, cada uno de nosotros añadirá a esta lista todos aquellos temas que efectivamente por su incidencia se presentan o por su naturaleza deben ser participativos de los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, ya este es un tema más distinto, mayor, ¿no?, que nos ocuparía otra sesión, que es el tema de la participación de los adolescentes que en el ámbito de la responsabilidad penal, ¿no?, en los procesos de responsabilidad penal de adolescentes. Y otro tema también que es preocupante, que es el del niño víctima y el niño testigo. Pero todos, como vemos, tienen la necesidad y la relevancia del derecho, ¿no?, a ser informados. Bueno, similar situación, como vemos en esta diapositiva, es en los procedimientos administrativos que afectan a los niños. Hicimos hace poco un comentario, ¿no?, el de la Corte Interamericana, en este procedimiento administrativo de expulsión, por ejemplo. No fue escuchado el niño. Tenemos, acá les ponen como ejemplo, las negativas a entregar certificados escolares, las cuestiones relativas al rendimiento, medidas disciplinarias, las negativas a otorgar privilegios en los centros de detención a niñas y adolescentes, las solicitudes de asilo y otras, las licencias de conducir, etc. ¿Bien? Este es un aspecto que nosotros queremos compartir con ustedes. En el Poder Judicial, en el año 2016, ¿no?, desde la Comisión de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, se trabajó este protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescentes. Entonces, creemos que es una herramienta importante, ¿no?, y que precisamente es el resultado de la gestión del trabajo interdisciplinario de jueces y de los equipos multidisciplinarios de diversas cortes del país. Nosotros tenemos 33 cortes en el país. Bueno, entonces aquí, tal vez por el tiempo no voy a poderme detener, pero por eso los comparto con las diapositivas, el desarrollo que se ha hecho, ¿no?, respecto al derecho a ser oídos, ¿no? Los niños pueden escoger si desean o no ejercer ese derecho, que no pueden ser sujetos de presión ni manipulación por personas adultas. Se debe evitar que el niño tenga contacto con adultos que puedan afectar su integridad emocional, su libre actuación, ¿no? Y un tema que consideramos central, en el cual tenemos que ir trabajando, es el derecho del niño a ser informado. Nosotros sabemos que en la práctica acudir a una sede jurisdiccional
es una experiencia traumática, creo que para cualquiera, pero particularmente para un niño y adolescente. En un contexto normalmente dramático de conflictos familiares, ¿no? O de acuerdo a la materia, ¿no? En donde el niño o adolescente tiene una propia percepción del tema y a veces es una percepción de culpabilidad. Entonces, estos temas previos deben que ser aclarados. Y también tienen que ser aclarados, digamos, cuál es la relevancia de su participación, ¿no? Entonces, en ese entendido, ¿qué mejor que los especialistas? Este importante apoyo que brindan los equipos multidisciplinarios a los órganos jurisdiccionales, quienes deben informar previamente al niño o adolescente el contexto en el que se encuentra, ¿no? Y también participar en la entrevista que que se lleve a cabo con el operador judicial. ¿Bien? Acá dicen, ¿no? Se le debe preparar por lo menos en un día previo a la diligencia judicial para que se le explique, de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, la naturaleza y propósito de esta, ¿no? De la diligencia en que participará. Dice, pone algunas pautas, el rol que les toca desempeñar, la importancia de su participación, las condiciones en que se le pedirá que exprese su opinión, la opción de comunicar su opinión directamente o por medio de un representante. Y se sigue reiterando este pedido. Por favor, lenguaje claro y sencillo sobre el proceso judicial. ¿No? Y en ese entendido, capacidad del niño para formarse sus propias opiniones y representación, ¿no? El juez debe evaluar la capacidad del niño, niña y adolescente de formar una opinión autónoma, ¿no? En base a criterios cronológicos, sí, pero también y debe considerarse mucho los aspectos psicológicos, culturales y sociales. Y seguimos insistiendo, miren, qué importante es en nuestra especialidad, ¿no? El saber que el juez tomará la decisión, o la jueza, pero esta decisión es alimentada desde una perspectiva interdisciplinaria y jurídica, por supuesto, pero también con la consideración interdisciplinaria que es central, ¿no? La evaluación de edad, la evaluación de la madurez, la presunción de capacidad, ¿no? No se puede partir de que el niño es un incapaz de expresar su opinión, ¿no? Entonces, él no tiene por qué probar que se debe formar un juicio propio. Corresponde en todo caso a quienes lo observemos, ¿no? Poder deducirlo. Forma del ejercicio del derecho a ser oído, ¿no? Se pueden ser oídos directamente o a través de un representante. En lo posible, el juez le dará la oportunidad al niño de ser escuchado directamente en todo procedimiento que le afecte. Las condiciones básicas ya habíamos hablado, la necesidad de un lugar amigable, una relación horizontal, y que en el caso de las salas tengan estas pantallas de protección visual y que se le brinde privacidad y se evite la revictimización, que los niños no tienen por qué acudir de modo reiterado a ninguna reunión convocada por los órganos jurisdiccionales del sistema, no, más de una vez. Lo que veníamos comentando, los equipos multidisciplinarios de los juzgados de familia, ¿no? Están conformados por psicólogos, trabajadoras sociales y educadores, ¿no? Y tienen una función muy importante, ¿no? Porque no solamente prestan asesoría a los aspectos técnicos y científicos, ¿no? De acuerdo a los requerimientos de los operadores, ¿no? Sino que emiten los dictámenes periciales que son requeridos para poder resolver los casos de familia, en donde, en el caso en el Perú, la justicia de los niños y adolescentes está incorporada a la justicia de familia, por lo tanto, ahí es su ámbito de competencia. También en este aspecto hay un protocolo de actuación para la comunicación entre los jueces de familia y los equipos multidisciplinarios, y hay un protocolo de actuación del equipo multidisciplinario de los juzgados de familia, ¿no?
que también tenemos que comentar. El protocolo de entrevista única para niños, niñas y adolescentes en Cámara Gesell, ¿no? Que también es otro aspecto importante. Hay esfuerzos, ¿no? Porque cada una de nuestras 33 cortes tengan en sus sedes jurisdiccionales ambientes para encuentros familiares, hemos llamado así. Cada corte le pone el nombre que ha considerado pertinente, pero básicamente están dados para que puedan haber los encuentros con el padre o la madre con el cual no viven, ¿no? Y también los jueces, ¿no? Cuando tienen que hablar con los niños, acuden a estos espacios, que son espacios distintos a los propiamente jurisdiccionales, ¿no? De salas de audiencias. Y también se está haciendo un esfuerzo para que en las cortes se tengan estas cámaras Gesell, que como decimos son tan relevantes para evitar la revictimización de los niños. Los principios: asistencia, confidencialidad, especialidad, profesionalización, inmediación, interés superior del niño, intimidad, privacidad, justicia comprensible, participación y derecho a ser escuchado, ¿no? Ese es el mixing necesario, ¿no? Y tenemos que considerar el principio de la autonomía progresiva del cual hablamos, ¿no? Es muy importante su comprensión de que ellos son sujetos de desarrollo. Y en la etapa en que vienen hay que atenderlos. Y tienen capacidades. Y hay que comprenderlo en esas capacidades, ¿no? El mismo tema, la diligencia excepcional, ¿no? Que exige al Estado celeridad, cuidado, responsabilidad, ¿no? Recordemos el caso Fornerón versus Argentina, por ejemplo, ¿no? El retardo en la administración de justicia, que pasa en todas partes. Qué lesivo es en el tema de las relaciones familiares. Y la otra gran mira, que es la no revictimización. No nos convertamos también en victimarios, ¿no? Al generar y al no superar estos obstáculos que se presentan para que los niños en condiciones adecuadas puedan dar una opinión libre. Bien, pero ustedes, como yo, nos plantearemos, pero ahora ya no podemos buscar ambientes adecuados, no nos podemos ver, ahora ni los parientes nos podemos ver. Por eso creemos que es necesario, en el caso nuestro, que hay un protocolo, ¿no? Para el derecho de participación de los niños y adolescentes, ya trabajar su adaptación a la virtualidad. Y de hecho, digamos, hay esfuerzos locales por llevar a cabo esto, pero debemos también integrarlo y formalizarlo en este conjunto de pautas que se han dado en el protocolo. Pensamos que en muchos casos estas dificultades que estamos atravesando por la situación sanitaria, yo les comparto, por ejemplo, una experiencia desde la Corte Suprema. Bueno, ahora nosotros debatimos virtualmente, llevamos a cabo informes orales, y la atención al público, a algunos les llamará la atención, pero bueno, en el caso del Perú forma parte de la cultura judicial que los jueces y las partes, una semana antes de que se vea su causa, ¿no? Piden audiencia y los magistrados los reciben y los escuchan. Eso es un tema de larga data. Entonces, como comprenderán, estos meses han sido, pues, ¿no? de puente, porque la gente no podía acceder a eso. Entonces, fuimos progresivamente, ¿no? Llenando estos espacios presenciales de virtualidad, y les digo que es extraordinario, ¿no? Como teníamos, ¿no? El Perú, lo conocen ustedes, es de una geografía diversa, un poco extensa y complicada, ¿no? Y habían personas del interior del país que tenían no solo que trasladarse, mantenerse en la ciudad capital, con los costos que eso importa, para cumplir, entre comillas, esta
necesidad de trasladarle directamente a los magistrados sus inquietudes. Y ahora, a través de lo virtual, pero qué importante poder conversar con los abogados o con los señores justiciables, señoras justiciables, desde su lugar de origen, ¿no? Entonces, pueden estar en la selva, en la costa norte, en el Ande, y llegamos a comunicarnos. ¿Por qué hago este comentario? Porque creemos que también es una opción válida, no solo durante la pandemia, sino fuera de ella, hay que evaluarla para que estas entrevistas pueden ser más flexibles si se maneja la dinámica interdisciplinaria adecuada para poderlas llevar de manera virtual. No tenemos que traer a los niños a nuestros ambientes y tal vez conseguir los objetivos que pretendemos a través de las dinámicas adecuadas. Entonces, creo que es un reto inmediato que tenemos que seguir construyendo y que Dios mediante termine pronto esta situación, podamos continuar. Por ejemplo, yo les digo, este tipo de entrevistas yo creo que ya debe ser siempre virtual. ¿Para qué? Para que se favorezca el acceso de todos. Lo mismo podría ocurrir en el caso de las entrevistas a nuestros niños y adolescentes, y que, como tal, absuelvan el derecho de información y acercándose a ellos con unas 2 o 3 entrevistas previas, según lo determinen los especialistas en cada caso. Bien, debemos terminar mostrándoles, esta es una noticia, ¿no? Y creo que el mensaje es el de muchos niños, ¿no? Este es un niño de 9 años que dice, tengo derecho a decirle a un juez cómo me siento. Oscar, ¿no? Él pide que la justicia escuche a los niños, dice los menores, en casos de disputas entre sus padres, ¿no? Oscar tiene 9 años y está en un proceso de custodia, ¿no? Y dice esto en el proceso de custodia en los tribunales de Reino Unido. Y ahí tienen la referencia. Bien, una vez más, quiero agradecerles esta oportunidad a la doctora María Fontemaki por su gentil invitación y por haber generado este espacio, ¿no?, entre los juezas y juezas, ¿no?, de Latinoamérica para poder compartir nuestras experiencias. Muchas gracias, les dejo aquí mi correo y estamos en contacto siempre. Gracias.